están los padres? ¿Dónde están los padres? Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén y amén. En días pasados se ha vuelto costumbre en Latinoamérica ver tanto a jóvenes como a adultos participando no solamente de protestas, sino de hechos vandálicos, destruyendo bienes públicos, destruyendo estaciones de transporte público, lugares de estación de policía, incluso centros comerciales y aún hospitales. Y claro, atrás de eso se dice y se investiga, y en ocasiones es crimen organizado, bandas organizadas, a veces delincuencia común, en ocasiones colectivos de la sociedad que se juntan para hacer ese tipo de desmanes. Pero sea, lo que se evidencia allí, o lo que uno se pregunta es: ¿dónde están los padres de esas personas, los padres de esos jóvenes? ¿Dónde están? Porque muchos dicen: se le salió de las manos a tal presidente de tal país, se le salió el país de las manos, para hablar de esas situaciones. Algunos alcaldes dicen: el problema es la policía. Otros dicen: es el ejército. No. Quien está fallando de fondo es la institución llamada familia, donde se evidencia unos padres que están ausentes. Aquel que está saliendo a hacer lo malo no salió debajo de una piedra ni atrás de un árbol, salió de una familia, salió de un hogar. Y nos compete a los padres de familia asumir nuestra responsabilidad y volver a aparecer en el escenario de liderazgo de la sociedad. Es muy lamentable que esto esté ocurriendo. Es muy lamentable. En días pasados, incluso en mi país, sacaron como tema inclusive de incomodidad, de rechazo, un padre de familia que salió a la calle a ir detrás de su hija que estaba en un hecho vandálico y le metió un correazo, un juetazo. Entonces muchos: no, ¿cómo es posible que ese padre maltrate a su hija? Entonces tenemos una sociedad que no quiere corrección, que no quiere disciplina, pero quiere que las autoridades aguanten toda clase de desorden. Yo tengo algo muy claro. Yo tuve la oportunidad que Dios me brindó de criar 4 hijos. Seguramente cometí muchísimos errores, pero mis hijos los tuve que criar y educar, a veces corregir, disciplinar en ocasiones. Y vi 4 personas que se levantaron, su niñez, su juventud, hicieron sus universidades, hoy son profesionales que sirven a la comunidad. Y puedo ser claro con usted en decirle: si uno no corrige a los hijos, esos resultados no se logran. Mis hijos nunca han tirado piedras, nunca han incendiado un CAE, y hay de que intentaran hacerlo. Cuando yo fui formado por mis padres, me enseñaron que uno responde por sus propias responsabilidades. En otra ocasión vi en la televisión de mi país a un padre de familia marchando con su hijo, protestándole al presidente de la República de aquel momento que le diera plata para educar a sus hijos en la universidad. Yo me quedé aterrado, pero yo dije: este señor está como confundido. ¿Será que piensa que el hijo es de él o el hijo es del presidente? Porque tiene uno que aprender que cuando uno tiene hijos, uno responde por ellos. Yo no estoy buscando quien responda por mis hijos. Es allí donde la sociedad tiene que reflexionar. Los principios de la palabra de Dios nos ayudan a encontrar una respuesta real a esto. No es la opinión suya ni tampoco es la opinión mía. Es lo que dice Dios en su palabra. Y esta palabra nos está enseñando a nosotros a que los hijos deben de aprender. Donde se enseña obediencia es en la casa, no en la calle. Porque si usted no le enseña obediencia a sus hijos en la casa,
a ser respetuosos, responsables con el principio de autoridad, entonces por los desmanes que vayan a hacer tendrán que pagar o en la cárcel o inclusive en un cementerio. Y se apagarán la vida de jóvenes que no desarrollaron todo su propósito porque no fueron debidamente formados y educados en casa. Yo quiero hacer un llamado a todas las familias de Latinoamérica. Quiero hacer un llamado a familias en otras naciones, en otros continentes. No nos puede seguir pasando lo que está ocurriendo ahora. Entonces, el llamado de cualquier líder político irresponsable a incendiar o crear caos en un país. Entonces los jovencitos atienden más a ese llamado y no tienen una línea de protección, una línea de contención en sus padres para no hacerlo malo. No. Y créamelo, que muchos de esos líderes políticos no van a cambiar su discurso. No espere usted que una persona con ambición de poder, cuando puede encontrar que puede incendiar el ánimo juvenil de la sociedad, al darse cuenta que tiene ese poder no lo va a soltar. Pero usted como papá sí puede reaccionar, y usted como joven también, porque no podemos pensar que la anarquía es la respuesta frente a la injusticia que se puede vivir en un país en un momento dado. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo y todo tiene su instancia. Y por esa razón este mensaje es tan importante el día de hoy. Aquí, independiente de la ideología, el concepto político o el concepto social que usted tenga, usted tiene que pensar en su familia, porque es su primera responsabilidad. Y es allí donde tenemos que formar a nuestros hijos. Los hijos primeramente están bajo responsabilidad de sus padres. Los hijos no son responsabilidad del Estado. Nosotros hemos venido por más de 200 años en Latinoamérica con un modelito de hacernos pensar que el Estado tiene que darnos a nosotros la educación. Un concepto de Grecia, imagínense lo viejo que es. Un concepto de Grecia, que el Estado tomaba a los hijos para la guerra. Entonces los hijos no eran de la familia, sino del Estado para formarlos para la guerra. Y nos quedamos con ese modelito. Luego pasó a Roma, luego pasó a todo el concepto del continente europeo. De allí lo tomaron los primeros padres de la patria, Bolívar y Santander, y con eso nos quedamos hasta el día de hoy. Pero ocurre que los principios de la palabra de Dios son principios judeocristianos. Es diferente una república grecorromana a una república judeocristiana, que se fundamenta en el hecho de que la responsabilidad de los hijos no son del Estado, son de los padres. Y por eso los papás que somos creyentes, de hijos creyentes, de personas que amamos al Señor, tenemos que salirnos de ese humanismo recalcitrante que mire que no va muy bien que digamos. La impureza sexual, los abortos, embarazos no deseados, cantidad de desórdenes. Y vamos a decir que eso es libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué no reconocer que ese modelo de Grecia ya fracasó hace mucho rato? Y que requerimos volver nuestros ojos a Dios y establecer un modelo cristiano realmente en nuestro hogar, donde le enseñamos a nuestros hijos el bien y el mal. No podemos seguir con el cuento de que entonces ahora lo que ha pasado en una serie de series que han aparecido en televisión, mostrando a niñas, hipersexualizando niñas de 10, de 11 años, generando tentación para hombres adultos y todo esto. O sea, no vamos bien. Eso no es libre desarrollo de la personalidad, eso es destrucción absoluta de la humanidad, que es diferente. Ahora encontramos que los estados quieren dizque legalizar las drogas. Si es en la casa, cuando uno tiene que ser informar y corregir, y el que lo haga sabe que le va a ir mal, y tiene que ser que le va mal a aquel que mete vicio, a aquel que mete droga. Pero son los padres, tenemos que apretarnos los cinturones y cuando nos damos cuenta de eso, formar y corregir y llamar la atención. No es el Estado, somos los papás los responsables de los hijos. Claro, hay que hacer cambios en los estados, claro. Los estados están privilegiando pagar la educación pública, por ejemplo, dando de la plata a las instituciones. No, si alguna población necesita ayuda, que la ayuda la reciba el ciudadano, no que la reciba la institución. Pero esos son temas distintos. Pero los padres de familia, independiente de cualquier cosa, yo tengo que responder por mis hijos. Yo tengo que responder por mi familia. Y cuando usted asume eso como hijo e hija de Dios, Dios le va a proveer. ¿Por qué hay escasez?
Santiago dice, la palabra de Dios en Santiago, que la gente pide y no recibe, porque pide mal. Pero si nosotros le pedimos a Dios para sostener nuestra familia, le aseguro que Dios va a proveer. Su palabra dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios no le va a dar provisión a aquel que es irresponsable. Cuando Dios ve que eres responsable, Dios te va a proveer. Yo fui papá a los 19 años de edad y a mis 27 años tenía 4 hijos. Vivimos momentos con mi esposa muy difíciles económicamente, circunstancias de escasez muy complicadas. Pero nunca me quejé de mis hijos y nunca me quejé de mi condición. Sabía que era responsable de mi familia. Y Dios proveyó de manera milagrosa, de una manera especial. Me dio 4 hijos realmente maravillosos también. Pero de cuando en vez tocó corregirlos. Tocó darles su tablazo en sus nalgas. Hoy tenemos padres que no quieren corregir y tenemos estados que ya no quieren que los hijos sean corregidos por los padres de familia. Qué horror y qué error. Y tenemos que despertarnos, padres de familia, porque el Estado se te quiere meter a tu casa y decirte cómo tienes que criar a tus hijos. Y tú no lo puedes permitir. Y yo quiero llamar la atención en eso. Los hijos son nuestra responsabilidad, los vamos a educar, los vamos a enseñar conforme a los principios de la palabra del Señor. Necesitas formar a tu familia conforme a los principios que Dios ha establecido. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, cuando usted le enseña a su familia a portarse acorde a la voluntad de Dios, los días van a ser prolongados. Tendrás la oportunidad de ver a tus hijos crecer como debe de ser, de desarrollar sus proyectos de vida. Un hijo malcriado, maleducado, está arriesgando permanentemente su vida y la vida de otras personas. Y tenemos que tomar esto muy en cuenta y tener cuidado con eso, porque esto no es un juego. Estamos viendo como nunca antes en Latinoamérica morir jóvenes asesinados a manos, en su mayoría, de otros jóvenes que empuñaron un arma para asesinar a ese otro joven. No queremos ver la realidad. Queremos prosperar, que nos vaya bien en los negocios, que nos vaya muy bien en la vida, pero lo básico lo estamos descuidando. Y cuando descuidamos lo básico, descuidamos los fundamentos. El Salmo 11:3 dice: si desaparecen los fundamentos, ¿qué hará el justo? Si lo básico que es la familia, si lo básico que es criar hijos, no lo hacemos bien, cualquier empresa y cualquier proyecto que usted y yo hagamos se va a caer. Porque si no hay cimientos, pues no puede entonces esa edificación soportar ningún piso, porque el solo peso de la misma estructura lo va a tumbar. A veces nos quejamos de factores externos, de otras situaciones. No. El problema empieza por nosotros mismos en nuestro hogar. Y necesitamos nosotros corregirnos en eso. Dios necesita que haya transformación en nuestra forma de ver la familia, porque cuando tenemos una familia no estamos levantando un hijo, estamos formando un ciudadano. Y no es el colegio el que tiene que enseñarle lo bueno y lo malo. No es el colegio el que tiene que enseñarle sobre la sexualidad a tu hijo. Eres tú el que tienes que enseñarle a tus hijos. Y tienes que prepararte. Y la palabra tiene todo para que te prepares en eso. Las iglesias necesitamos levantar familias sólidas. Las iglesias somos responsables de enseñarle a los padres las cosas buenas y malas conforme a la palabra de Dios. Pero es el padre también responsable, porque la palabra está escrita y difundida en todos los idiomas, en todas las versiones. Un lenguaje más actualizado, un lenguaje más moderno, a todos los gustos y pareceres. Entonces, si queremos vivir bien, eso va a demandar entonces que nosotros asumamos la responsabilidad que nos compete. La crianza es autonomía de cada familia. Ojo con eso.
La familia es tu responsabilidad. Tú no puedes comparar tu familia con otra familia que son diferentes. Es más, entre los mismos hijos de uno todos son distintos. Entre mis 4 hijos todos fueron diferentes, todos. Unos con virtudes, con otros defectos, pero todos eran diferentes. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Porque yo no puedo estar pensando si la otra familia lo hace o no lo hace. No, yo lo tengo que hacer. No tengo que pensar si mi papá lo hizo conmigo o no lo hizo conmigo, si mi mamá me educó o no me educó. Ese no es mi problema ahora. Esa fue otra familia, ahora me compete la mía. Yo no puedo estar sacando excusas. Ay, yo no sabía, como a mí nunca me dijeron. No. Ya como hijos de Dios, no estamos para sacar excusas. Estamos para meternos con la palabra de Dios. Estamos es para orar y para hacer las cosas bien hechas, sin excusas. No, es que tal filósofo, tal psiquiatra, tal psicólogo. Hoy la gente divaga tanto y a punta de psiquiatras, psicólogos, filósofos y pastores y una cantidad de gente que uno mete en el rollo, tratando de descuidar la responsabilidad que uno debe asumir. Usted necesita tomar a su familia muy en serio. Los padres necesitan ponerse de acuerdo para criar a sus hijos. No es que la mamá dice una cosa y el papá dice la otra. No, señor. Tiene que haber un acuerdo para educar a esos hijos. Tiene que haber claridad en las normas dentro del hogar, la llegada a la casa, lo que se debe y no se debe hacer. Y cuando se hace algo malo, va a haber una corrección. Tiene que haberla. El error no es que el muchacho haga lo malo, el error es que el padre no corrija lo malo que el hijo hizo. Y tiene que haber la enseñanza para ese hijo. Claro, no podemos corregir con rabia y con ira porque nos vamos a equivocar y será peor. Y la palabra del Señor dice que no exasperéis a ira a tus hijos. Tienes que hablarles y corregirles. Pero no puede ser que tú eludas tu responsabilidad y tú digas, como a veces uno escucha que la gente dice, ay, los jóvenes de hoy en día. ¿Cómo así que los jóvenes de hoy en día? No, es que tu hijo no es parte de la montonera. Todos son diferentes. Hay una autonomía. No diga los jóvenes de estos, ay, usted ya sabe los jóvenes. No diga, no es que mi hijo, usted se come mi hijo irresponsable porque lo cree irresponsable. Es mejor decir eso. No eluda su responsabilidad, más bien tome control ahora mismo de su propia vida, autogobierno en su propia vida. Porque el autogobierno es tomar la palabra de Dios y decir, yo me comprometo con esa palabra en mi estilo de vida, en mi forma de educar a mis hijos. No es que llegue a la hora que quiera y nadie le dice nada porque el niño se pone bravo. Que se ponga bravo, pero que se vaya jueteado, bravito y jueteado. Queda combinado bonito. Porque nosotros necesitamos corregir esa generación. Si esa generación no se corrige, se van a levantar maltratadores, gente grosera, antipática, orgullosa, soberbia, altiva, dictadores para maltratar a otras personas, para manipular a otras personas. Y usted, joven que me está escuchando, usted no fue criado, tal vez no fue corregido. Haga un alto en el camino, porque seguramente no fuiste corregido porque tus padres vieron en ti una persona que no escuchaba el consejo. Y necesitas también corregirte ahora. Y ahora esta palabra te está salvando seguramente la vida, porque eso dice la palabra de Dios. ¿Quieres que tus días sean prolongados? Póngale cuidado a la corrección. Sin corrección la gente se destruye. El necio renuncia, rechaza la corrección. Pero es de sabios aceptar la corrección y cambiar y enderezarse. Qué importante es que hoy tomemos atención de esto, y con esto quiero terminar. El éxito o el fracaso se forja en el hogar. El éxito o fracaso se forja en el hogar. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Imagínense, yo y mi casa, es decir, mi ejemplo. Si yo sirvo, si mi vida es útil para Dios, mis hijos van a terminar, así haya turbulencias y situaciones, al final de la jornada terminan sirviendo al Señor. En medio de su lucha y sus errores terminan sirviendo a Dios. Terminan corrigiendo su vida, a las buenas o a las malas. Porque a Dios no se le escapa a nadie. Si usted como papá ha corregido a su hijo y su hijo ha hecho caso, Dios va a bendecir a ese muchacho. Si usted ha corregido a su hijo, pero su hijo sigue en lo malo, no se preocupe, que Dios se encargará de ponerlo en su sitio.
Pero usted haga su parte. Usted corrija. Usted instruya, usted enseñe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tiene que ser esa decisión. Y cuando uno educa y forma familia no es fácil. A veces los hijos quieren andar torcidos, quieren hacer lo que les da la gana. Y le toca a uno ponerse serio. Le toca a uno hablarles. Y Dios se va a glorificar en esa disciplina. Dice criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. La crianza nos corresponde a nosotros. Hay que criar a nuestros hijos. No es simplemente llevar plata para que compren unos zapatos o tengan comida o tengan algo allí, no. Todos los papás hoy tenemos que arrepentirnos de nuestras ausencias. Yo mis 2 menores casi los pierdo por estar ausente. Y tuve que entender un día que ellos eran mi responsabilidad. Y le pido al Señor que me tenga misericordia por esas ausencias, porque algunas cosas las alcancé a corregir y otras seguramente no. Y tendrá que Dios intervenir en eso. Pero hoy necesitamos los padres de familia escuchar. Es más, la palabra te dice a los hijos de tus hijos. El bueno heredará a los hijos y a los hijos de sus hijos. Ahora son nuestros nietos. Y por eso tenemos que tener cuidado de nuestra casa. Los países no se salen de las manos de los presidentes. Los países se salen de las manos de los padres de familia porque no están presentes para educar y formar sus hijos. Le hago un llamado a toda Latinoamérica. Ese es el tiempo de la familia. Ese es el tiempo de los padres de familia. Ese es el tiempo de instruir, de enseñar, de corregir, de levantar gente moral, gente íntegra, gente que sea útil para la sociedad. Nos compete a nosotros y estoy seguro que lo vamos a poder hacer. Si tú me dices, pastor, me he equivocado tantas veces, estoy triste por esto, déjame decirte que si uno se humilla delante de Dios, si uno le pide perdón, Dios a uno lo perdona y Dios a uno lo restaura.